Hola, buenos días. Mi nombre es Martín Pérez López. Soy estudiante del Tecnológico Nacional de México, Campus Orizaba. A continuación voy a presentar mi video ejecutivo de la asignatura de Fisioquímica 1 a cargo del docente ingeniero Arturo Eri Figueiras Carrillo. A continuación voy a presentar mi pantalla. Un momento, por favor. Bueno, muchas gracias por su espera. Propiedades termodinámicas de las sustancias puras por correlaciones empíricas y uso de las ecuaciones para el estado de gases ideales y para gases reales. Bueno, antes que nada vamos a dar la definición de unos conceptos que considero yo que son muy importantes retomar, así como también vamos a explicar algunas de las ecuaciones que tienen mucha relación con este tema, que son los gases ideales y gases reales. Así como también al final vamos a resolver un ejercicio con relación al tema que estamos tratando, que es sustancias puras. Bueno, a continuación vamos a los conceptos. Un concepto que yo considero que es muy importante es la sustancia pura. Algunos de nosotros nos hemos preguntado qué es una sustancia pura. Bueno, es una composición química y fija definida en la cual su estructura permanece igual. A pesar de que tenga diferentes o se encuentre en diferentes estados de agregación, su estructura no va a cambiar. Tal es el caso como el agua. El agua puede estar presente en los tres estados de agregación, que es sólido, líquido, gaseoso. Eh, Mayormente conocemos al agua como líquida, pero también esta puede estar en su estado eh, sólido, que es cuando está en hielo, sería el ejemplo, y cuando está en vapor, cuando está en vapor que representa al estado gaseoso. Y bueno, ese es un ejemplo muy claro porque a pesar de que se encuentra en diferentes estados, su estructura permanece igual. Las sustancias puras las podemos clasificar en dos tipos. Sustancias simples, las cuales son aquellas en las que están compuestas por átomos, por uno solamente un átomo del mismo elemento. Tal es el caso como el oxígeno, como el hidrógeno, como el nitrógeno. Son ejemplos. Mientras que las sustancias compuestas están formadas por átomos diferentes. Tal es el caso de, asimismo, como el agua, que lo acabamos de mencionar. Esta está compuesta por átomos de oxígeno y hidrógeno. De ahí su fórmula de H2O. O sea, tenemos un átomo de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno, perdón, y uno de oxígeno, H2O. Otro de las propiedades, otro concepto que tenemos que retomar son las propiedades del comprimido. Está en estado líquido y que no está a punto de evaporarse. Es decir, que falta adicional calor para que, o un cambio negativo en la presión para que pueda hacerlo. Por otro lado, tenemos el líquido saturado. Este nos quiere decir que está a punto de evaporarse, que, bueno, que significa que en este punto se nota que una sustancia para que un líquido saturado esté totalmente en estado líquido, nada a vapor, que está a punto de comenzarse a crearse a partir del agua líquida. O sea, antes de que llegue al punto de evaporarse, la sustancia pura viene del estado de agregación líquido. Eso es lo que nos quiere decir. Mientras que, por otra parte, el vapor saturado
es un vapor que está a punto de condensarse, es decir, la sustancia está toda como vapor. Mm, Tal es el caso del agua. El agua cuando está a punto de evaporarse, de condensarse, perdón, se presenta como vapor saturado. También tenemos otro concepto importante que es el vapor sobrecalentado. Si hablamos de vapor sobrecalentado, debemos entender que esta sustancia, como a todo vapor de temperatura mayor de saturación, es decir, es un vapor que está a una temperatura más alta que la temperatura de vapor saturado, es decir, está a punto de condensarse. También tenemos otro concepto que es calor latente, y este es necesario para que se produzca el cambio de fase, es decir, para que haya un cambio de fase. Por ejemplo, otra vez retomando el ejemplo del agua, este es necesario para que se produzca el cambio de fase. En donde decía la parte de líquido comprimido, este nos dice que se encuentra en estado líquido y que está a punto de evaporarse, pero para que esto suceda, se debe haber un calor o algo negativo que lo haga que pueda evaporarse. También tenemos el punto crítico, que es aquel que nos dice que ese líquido más el vapor en equilibrio en sus valores de presión y temperatura máxima. Mm, Y bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde vamos a encontrar la parte de los gases ideales. Bueno, un gas es un gas hipotético compuesto de moléculas, pero estos tienen dos requisitos, las moléculas tienen dos requisitos. El primero, que las moléculas de un gas ideal no se atraen o repelen entre ellas. Eh, Como sabemos, un gas cuando se encuentra en un recipiente se expande en todo, es decir, ocupa todo el espacio. Y bueno, las moléculas que se encuentran ahí, pues como esta oración nos dice que no se atraen y tampoco se repelen entre ellas. El segundo nos dice que las moléculas de un gas ideal en sí mismas no ocupan volumen alguno. Bueno, esta otra de las características nos está diciendo que las moléculas no ocupan volumen alto. También tenemos la fórmula general de un gas ideal, que nos dice que es la presión por el volumen por N, que es el número de moles, por la constante de los gases ideales, que equivale a 0,82 atmósferas por litro entre mol por grados Kelvin. Y bueno, la presión para esta ecuación general de un gas ideal la vamos a manejar en atmósferas, el volumen en litros, así como también la temperatura la vamos a estar trabajando en grados Kelvin. Tenemos a continuación algunas características que debemos hacer mención acerca de los gases ideales, tales como los gases ideales están compuestos por átomos o moléculas. Las moléculas del gas mueven a altas velocidades. Bueno, como les decía, un gas se encuentra en un recipiente. Las moléculas están expandidas por todo el espacio que se encuentra. Eh, si estas moléculas chocan entre sí, se produce un choque elástico. Es decir, que cuando se produce un choque elástico, no hay pérdidas de energía. También otra característica que hace mención de los gases ideales es que se dilatan, es decir, que si aumenta el volumen,
también aumenta la temperatura. Esto es la parte que nos quiere dar a entender. Los gases ideales son adaptables, no tienen una forma definida, es decir, se adaptan a la forma en el recipiente que se encuentra, ya sea si se encuentran en un recipiente cuadrado, un recipiente redondo, se adaptan a la forma en el que cual se encuentra. En su gran mayoría los gases ideales son incoloros o inodoros. Y bueno, esta parte nos quiere decir que no tienen color y pues, no tienen olor. Y pues gran parte de los gases no los podemos percibir a simple vista, no los percibimos y también pues no percibimos también su olor. La última de las características nos dice que existe una compresibilidad entre los gases, lo cual significa que cuando disminuye el volumen, a medida que la presión, esta va a aumentar. Bueno, para la ecuación de los gases reales tenemos la ecuación de Van der Waals, que nos dice que es la presión más A sobre B. A es un término que tiene que ver con la atracción entre las partículas, mientras que B es la velocidad y está elevada al cuadrado por B, velocidad, menos B, que es otro término que nos hace énfasis en el medido excluido por cada partícula y es igual a RT, la constante por la temperatura. Y bueno, después de esta explicación de los conceptos, espero que haya quedado un poco clara que son conceptos que yo considero que son importantes para ir entendiendo esta parte de los gases reales y los gases ideales en la aplicación de sustancias puras. A continuación vamos a pasar al ejemplo o al ejercicio que se tiene propuesto, que es de aplicación. Permítame tantito. Bueno, aquí tenemos el ejercicio. Este ejercicio nos habla acerca de un contenedor, se lo voy a leer. Dice así, un contenedor rígido de 1.348 metros cúbicos se llena con 10 kilogramos de refrigerante 134 a una temperatura inicial de menos 40 grados centígrados. Luego se calienta el contenedor hasta que la presión es de 200 kilopascales. Determine la temperatura final y la presión inicial. Bueno, antes que nada, algunas recomendaciones para resolver ejercicios es siempre tener a la mano los datos que nos da el problema, así como también tener en cuenta lo que nos está pidiendo. En este caso nos está pidiendo que determinemos la temperatura final y la presión inicial. Como datos tenemos que el volumen que ocupa este contenedor es de 1.348 metros cúbicos. La masa que nos la da que es de 10 kilogramos, nos lo está acá dando, del refrigerante 134A. También tenemos la temperatura que nos la está dando en grados centígrados, que es de menos 40 grados. Tenemos también, nos dice de la presión 200 kilopascales. Bueno, vamos a empezar con determinando la presión. Vamos a tomar la presión que dice estado 1, que presión 1 va a ser a la presión saturada que se encuentra a menos 40 grados centígrados. Para eso vamos a ocupar unas tablas termodinámicas de presión en la cual vamos a buscar esta temperatura a la cual se encuentra del refrigerante 134A. Y obtenemos que
el valor es de 51.25 kilopascales de la presión inicial. Para el estado 2, el cual vamos a determinar la temperatura y la presión. La temperatura, es muy importante que este paso es un poco más laborioso porque tenemos que tener en cuenta el uso de las tablas termodinámicas del volumen específico y con relación a la temperatura. Para ello vamos a ocupar la fórmula volumen es igual a masa por volumen específico. Despejamos volumen específico y nos queda volumen sobre masa. El volumen que nos está dando el problema es de 1.348 metros cúbicos sobre 10 kilogramos, que es la masa que nos está dando también el ejercicio. Haciendo las operaciones en la calculadora, nos da que 1.348 entre 10 kilogramos nos da un valor de 0.1348 metros cúbicos sobre kilogramo. Perdón, este valor que estamos obteniendo es el de volumen específico. Tenemos que tener muy en cuenta que este valor va a ser el punto clave para que podamos entenderlo, va a ser punto intermedio en las tablas. Para eso vamos a ocupar las tablas termodinámicas de volumen específico y una fórmula para temperatura final. Entonces nos apoyamos de las tablas que está en la tablita que está en la parte izquierda de la esquina posterior, en la cual nos dice que el volumen que vamos a tener el intermedio va a ser de 0.1348, que es el valor que obtenimos, pero el valor del volumen específico, o sea, volumen 1, que es 0.13206, es el anterior a ese valor que nos estamos buscando. O sea, está por debajo de nuestro volumen específico y es una temperatura igual a 60 grados. Posteriormente tenemos el volumen 2, que es de 0.13641. O sea, es el posterior y está marcando una temperatura de 70 grados centígrados. Para ello vamos a usar la formulita que tenemos abajito a un lado de la tablita, que nos dice que temperatura va a ser a temperatura 2 menos temperatura 1 por el volumen menos volumen 1. Todo esto dividido entre volumen 2 menos volumen 1 y le vamos a sumar la temperatura 1. Para eso hacemos las operaciones. Nos queda que 70 menos 60 por 0.1348, que es el volumen específico que obtenimos anteriormente en la operación de estado 2, menos el volumen 1, el volumen específico 1, que es el anterior al nuestro, que es de 0.13206. Tenemos abajo la parte que dice volumen 2 menos volumen 1. El volumen 2 específico, que es el posterior al que obtenimos, que es de 0.13641, menos el volumen 1, o sea, el anterior al del que tenemos, que es de 0.13206. Y le sumamos la temperatura 1, que es de 60 grados, o sea, la anterior a la que vamos a obtener. Y bueno, haciendo las operaciones, hacemos las operaciones, 70 menos 60 por 0.1348 0.3206 entre 0
aparece 641. 2, 3, 206. Y nos da más, perdón, más los 60 grados de temperatura 1. Y obtenemos un valor de 66.29 grados centígrados. Lo redondeamos a una cifra que es 66.30 grados centígrados. Bueno, hasta aquí la parte que nos pide determinar el ejercicio. Determinamos la presión inicial y también la temperatura final de la parte que nos pide el ejercicio. Bueno, hasta aquí el video ejecutivo sobre esta materia. Dejaré de compartir mi pantalla y puedo decir que muchas gracias por su atención prestada y espero que les haya tenido, no hayan tenido alguna duda y pues si la tuviera, con todo gusto se las puedo resolver. Muchas gracias y hasta luego.